hablar, a proferir palabras de cosas que tú no entiendes, a proferir palabras de cosas que tú no sabes, es mejor que tú guardes silencio. Si tú no entiendes el propósito de Dios en algo, si tú no entiendes los planes de Dios en algo, cuídate de hablar, cuídate de quejar, cuídate de quejarte, cuídate de expresar algún tipo de palabra, porque tú no sabes lo que puede activar esa palabra. Entonces, hay muchas personas que están experimentando situaciones difíciles, hay muchas personas que están experimentando ciertas adversidades en la vida y ellos no entienden el propósito y empiezan a hablar, empiezan a quejarse y empiezan a decir un sinnúmero de cosas. Ellos no entienden lo que Dios está haciendo. Ellos no entienden la voluntad de Dios en este movimiento y empiezan a hablar. Y esas palabras luego se utilizan en contra de ellos. No sé si usted nota, generalmente esto sucede en las películas y series de Estados Unidos, que cuando agarran a alguien preso, le dicen, tienen que leerle sus derechos. Eso es parte de la dinámica que usan las autoridades allá en Estados Unidos. Léele sus derechos. Aquí no le leen nada. Aquí le dan su fuetazo si tienen que dárselo, pero allá le leen sus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Bueno, tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, la corte le asignará uno. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Oye lo que le están diciendo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Le damos gracias al Eterno por el alto privilegio que nos ha dado de poder estar vivos y el privilegio tan grande de poder estar aquí, ¿verdad? En este tu espacio, Ministerio de Liberación, Directriz Divina. Quien les habla, Ministro Jorge Ogando, desde la República Dominicana. Para mí es más que un placer y un honor poder llegar hasta ustedes desde esta plataforma. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hemos venido tratando unos temas muy interesantes. En estos días tratamos o acabamos de tratar lo que son las cárceles temporales. Estuvimos hablando acerca de las cárceles temporales, de su dinámica, de qué eran las cárceles temporales. Y aunque tenemos planes de seguir hablando de las cárceles espirituales, porque entendemos que este es un tema que debe ser conocido, hemos pausado las demás cárceles y vamos a hablar, y ya empezamos, ¿verdad? Ya empezamos a hablar acerca de un tema bien interesante que tiene que ver con el peligro de la libertad y la importancia de los ataques espirituales. Porque muchas personas no logran entender la dinámica de vida que llevan. Y yo considero que uno de los errores que tiene o que puede incurrir un hijo de Dios es el comparar su vida con la vida de otros. Tú nunca puedes comparar tu vida con la de otros. Tú nunca puedes comparar el estilo de vida que tú tuviste, ¿verdad?, con el estilo de vida que tuvo otros. En proporción al estilo de vida que tuviste, será el estilo de vida que vas a experimentar en Dios. Y en proporción al propósito que Dios tiene contigo, será el estilo de vida que tú vivirás. Entonces, vas a cometer un gravísimo error al comparar tu vida con la vida de otros, porque no es igual, no es igual. Entonces, hay personas, siempre lo digo, que participaron de la brujería, que participaron de la hechicería, que participaron de cuantas cosas, hicieron pactos, hicieron convenios, hicieron alianzas con las tinieblas, entraron en profundidades del reino de la oscuridad. Entonces ahora estas personas están en Dios, queriendo vivir una vida tranquila, serena, y están teniendo muchas situaciones. Entonces, fuera de eso, independientemente del estilo de vida que se haya vivido, tiene que ver mucho también con lo que es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu vida tú no la puedes comparar con la de otros. No te van a dar los resultados, la ecuación no te va a dar. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una separación de cosas. No es el mismo estilo de vida
y no te lleve de que te estén cuestionando, no te lleve de que te estén criticando, que tú eres el que más recibe ataques, que tú eres el que más recibe dificultades, que tú estate tranquilo con eso. Amén. Descansa en Dios con relación a ese tema. Relájate, porque solamente Dios sabe por el propósito, con el propósito que te ha llamado. Entonces, relájese con eso. No todos los hijos de Dios tuvimos el mismo estilo de vida y no todos tenemos el mismo propósito de vida. Amén. Entonces, empezamos a hablar acerca del peligro de la libertad. Estuvimos diciendo que una de las razones por las que el Señor permite que experimentemos ciertos ataques es porque no estamos preparados para ciertas libertades. Eso fue una de las cosas que estuvimos diciendo. Estuvimos diciendo también que en proporción a los niveles de conciencia que vamos alcanzando, son las libertades que vamos teniendo en el camino del Señor. También dijimos que el Señor permite los ataques espirituales para exponer al enemigo, para exponer sus artimañas, para exponer sus operaciones, cómo Él se maneja, su dinámica. Estuvimos diciendo también que nosotros nos perdemos muchas veces de esa información, de ese conocimiento, porque nos ofuscamos. Y al ofuscarnos no entendemos. Porque cuando usted se ofusca y se turba, sus sentidos espirituales se bloquean. Y usted no puede percibir lo que Dios le quiere enseñar en el momento. Entonces, para que usted pueda, ¿verdad?, entrar en el nivel de conciencia que Dios quiere que usted entre en medio del proceso, usted necesita relajarse. Y es por eso que nosotros observamos que Jesús era, en su caminar aquí en la tierra, era un hombre calmado, un hombre relajado, un hombre que tomaba en cuenta los detalles, las circunstancias. Nada lo movía, nada lo sacaba de su centro. Él se mantenía a la expectativa. Y podemos observar que nuestro Señor Jesucristo tenía una confianza tan absoluta en Dios, tenía un nivel de confianza tan absoluto, que en medio de una tormenta estaba durmiendo. En medio de una tormenta, nuestro Señor Jesucristo dormía. ¿Por qué dormía? Porque estaba seguro, estaba confiado en su Padre. Y vemos que pudo manejar la situación con tacto. Manejó la situación con tacto, porque sus sentidos siempre estaban activos. Pero cuando una persona se ofusca en medio del proceso, cuando una persona se turba, cuando una persona entra en desesperación, no puede ver, no puede interpretar correctamente las circunstancias, ni mucho menos interpretar la voluntad de Dios en ellas. Y es por eso que notamos que cuando Agar salió, Agar fue echada por Abraham por recomendación de Sara. Dice que ella estuvo en el desierto. Ella estuvo moviéndose en el desierto, estuvo deambulando en el desierto hasta que el agua se le acabó. Cuando el agua se le acabó, dice que estaban desmayando, tanto el niño Ismael como ella. Y dice la palabra del Señor que ella puso el niño a la distancia. Dice específicamente a la distancia de un tiro de arco, para no ver cuando el niño muriera, para no ver cuando el niño expirara. Y dice la palabra del Señor que Dios le habló y le dijo que levantara el niño. Y Dios le dio palabra profética, ¿verdad? Dios le dijo lo que iba a hacer con el niño y todas las proyecciones que Dios tenía para con él. Y curiosamente Dios le dijo que mirara al lado. Y a su lado, en el lado allí, había un pozo. Pero ella no lo vio. Ella no lo vio porque estaba ofuscada. Entonces, si usted en medio de una situación, usted se desespera. Si usted en medio de una situación, usted se turba. Si usted en medio de una situación entra en algo, lamentablemente sus sentidos se van a bloquear y usted no va a saber qué hacer.
Esto me acuerda, ahora me llega a la mente, que yo iba de visita para donde una tía mía, una sierva del Señor. Y yo recuerdo que cuando yo voy llegando a la casa, a la galería de la casa, ella está en la habitación, pero yo puedo ver desde afuera, porque la habitación tenía esa facilidad de que tú pudieras ver desde la galería. Y ella estaba hablando con una joven. Estaba hablando con una joven allí en la habitación. Y cuando yo voy llegando, la joven cayó al piso. ¡Bo! Literalmente cayó al piso. Mi tía, lógicamente, entró en desesperación. Cuando mi tía entra en desesperación, yo entro directamente a la habitación y veo a la chica en el piso. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, yo no sé lo que pasó. Ella se cayó. Y mi tía entró en agonía y en desesperación. Yo le dije, tranquila. Y le puse la mano en la frente a la muchacha. Reprendí la muerte. Reprendí a los espíritus de las tinieblas que la estaban atacando. Le di orden a que soltaran esa vida. Le di orden en el nombre de Jesús a que se desprendieran de ella. La chica abrió los ojos. Le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, me siento bien. Empecé a ordenarle a los que estaban allí operando todavía, que estaban robando la fuerza, la energía, se desprendieron de ella. Oré para que recuperara la fuerza. Dije, ponte de pie ahora. Se puso de pie. Todo bien. Pero ¿por qué se dio ese resultado? Ese resultado se dio porque mantuve la calma. Porque Dios siempre está contigo. No es que Dios en el momento bueno está y en el momento malo no. Dios siempre está contigo. El punto está en que muchas veces tú tienes calma y otras veces no tienes calma. Si tú te ofuscas, tus sentidos espirituales se van a bloquear y no vas a percibir la voluntad de Dios en el momento. Entonces, dijimos que una de las razones por las que Dios permite las circunstancias es porque no estamos preparados para ciertas libertades y de alguna manera u otra esto nos va a servir, esto nos va a preservar. Hay circunstancias que Dios permite que experimentemos que están diseñadas para preservación, que para ti son difíciles, que para ti son adversas, que para ti son conflictos. Bueno, eso es una cosa, pero de que te están preservando, te están preservando. Entonces dijimos que una de las razones también es para poder exponer al enemigo, para poder exponer su naturaleza, su comportamiento, su dinámica, cómo opera. Otra razón, dijimos que para poder decodificar el ADN que nosotros tenemos dentro. Ciertas circunstancias adversas que nosotros experimentamos tienen como propósito manifestar una naturaleza oculta, una naturaleza que hay en nosotros que Dios colocó. Amén. Una naturaleza que Dios colocó y que está allí codificada. Entonces, a través de ciertas circunstancias adversas, esa naturaleza se evidencia, se hace evidente. Dijimos que otra de las razones por las que el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida es porque a través de ellas vamos a conocer algo de Dios que no conocemos. Todos estos nombres, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, Jehová Sidkenu, Jehová, todos esos subtítulos que se le han puesto a Dios, ¿en qué momento se le pusieron? Cuando Dios accionó. O sea, Jehová Jireh, Jehová provee, sí, pero ¿en qué momento? Cuando Jehová proveó. Entonces, las circunstancias adversas, de alguna manera u otra, van a revelar una naturaleza de Dios que tú tienes que conocer, que de otra manera, de otra forma, no pudiera ser posible. Jesús decía, yo soy el pan de vida, ante la necesidad que tenía la audiencia, pero luego dijo, yo soy el buen pastor. Y luego dijo, yo soy el maná, en proporción a la necesidad, en proporción a la necesidad, valga la redundancia, que había
Él se expresó. Amén. Él se expresó. Entonces, las necesidades, las dificultades, ciertas batallas que nosotros experimentamos están diseñadas para poder darnos a conocer una naturaleza de Dios que nosotros no conocemos, una parte de Dios que nosotros no conocemos. Antes de tú empezar a hablar, a proferir palabras de cosas que tú no entiendes, a proferir palabras de cosas que tú no sabes, es mejor que tú guardes silencio. Si tú no entiendes el propósito de Dios en algo, si tú no entiendes los planes de Dios en algo, cuídate de hablar, cuídate de quejar, cuídate de quejarte, cuídate de expresar algún tipo de palabra, porque tú no sabes lo que puede activar esa palabra. Entonces, hay muchas personas que están experimentando situaciones difíciles. Hay muchas personas que están experimentando ciertas adversidades en la vida y ellos no entienden el propósito y empiezan a hablar, empiezan a quejarse y empiezan a decir un sinnúmero de cosas. Y ellos no entienden lo que Dios está haciendo. Ellos no entienden la voluntad de Dios en este movimiento y empiezan a hablar. Y esas palabras luego se utilizan en contra de ellos. No sé si usted nota, generalmente esto sucede en las películas y series de Estados Unidos, que cuando agarran a alguien preso, le dicen, tienen que leerle sus derechos. Eso es parte de la dinámica que usan las autoridades allá en Estados Unidos. Léele sus derechos. Aquí no le leen nada. Aquí le dan su fuetazo si tienen que dárselo, pero allá le leen sus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Bueno, tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Si no tiene, la corte le asignará uno. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Oye lo que le están diciendo. O sea, le leen usted tiene derecho. Si usted no quiere, no hable. Nadie lo puede obligar a usted a hablar. Usted habla si quiere, pero tenga en cuenta que si habló, cualquier cosa que usted diga rara ahí, eso será usado en su contra. Entonces, es mejor que si usted no tiene nada bueno que decir, guarde silencio. Y le va a ir mejor. Guarde silencio. Entonces, hay muchas personas que en su ignorancia, en su desconocimiento de los propósitos divinos, en las circunstancias que le están pasando, empiezan a hablar, empiezan a proferir palabras y luego esas palabras son usadas en su contra. Podemos observar acerca de la historia del pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los introdujo al desierto. Pero no los introdujo al desierto para que ellos murieran. Y curiosamente, cada vez que ellos experimentaban una adversidad, le decían: Moisés, ¿acaso no había cementerio en Egipto para tú traernos aquí y morirnos? Siempre le decían eso. Ellos le estaban diciendo a Moisés que Moisés los llevó allí para matarlos en el desierto. Siempre. Curiosamente, cuando leemos el libro de Números, específicamente el capítulo 14, que es donde relata que los 2 espías fueron, valga la redundancia, a espiar la tierra y trajeron el reporte. 10 de los espías tenían un reporte negativo. No es que era mentira lo que ellos estaban diciendo. Lo que pasa es que ellos no estaban entendiendo la perspectiva de Dios ni el propósito de Dios a través de esto. Simplemente estaban viendo un panorama, una parte de la moneda. No estaban viendo las 2 caras de la moneda. Ellos estaban viendo solamente una cara de la moneda. Y eso fue lo que a Dios no le agradó. Porque a Dios no es que a Dios le molesta que tú observes la situación. No es que a Dios le molesta que tú estés viendo la tormenta. No es que a Dios le molesta que tú estés viendo la adversidad. A Dios no le molesta eso. Lo que a Dios le molesta es que tú no ves las 2 caras de la moneda. Tú solamente estás enfocado en la tormenta, solamente estás enfocado en la adversidad, solamente estás enfocado en la situación y tú no le estás viendo a Él. Eso es lo que a Él le molesta. Tú no estás pudiendo interpretar su propósito. Entonces notamos que el pueblo, con la información de los 10 espías, le dijeron a Moisés: Moisés, tú nos trajiste aquí para que nosotros muramos. Otra vez se lo dijeron. Nuestros niños
perezcan aquí en el desierto. Para eso tú nos trajiste. Y dice que el pueblo se reunió para apedrear a Moisés. Se reunió para apedrear a Moisés. Y ahí Dios se reveló. Y le dijo a Moisés, yo estoy cansado de esta gente ya. Me han tentado 10 veces, perdón. Ya me han tentado 10 veces. Y así como ellos dijeron, así será. Ellos se van a morir todos en este desierto. Oiga eso no eran los planes de Dios. Los planes de Dios no era que ellos perecieran ahí. ¿Pero por qué perecieron? Porque ellos expresaron eso. Que Moisés lo llevó para eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte en este momento? No te ofusques, no te bloquees, no te turbes. Trata de no solamente ver una parte de la moneda. Trata de visualizar las dos caras. Trata de visualizar todo el enfoque. No simplemente veas las cosas desde tu óptica. Tú tienes que verlo también desde la óptica de Dios. Tú no puedes estar viendo solamente las cosas desde la óptica tuya. Pues tú tienes que entender cuál es la óptica de Dios también en esto. Entonces, por eso, todavía estoy en el resumen. Por eso mucha gente no se goza en medio del proceso. Por eso mucha gente no recibe gozo en medio del proceso. El gozo no está diseñado simplemente para manifestarse cuando las cosas van bien. Y hay personas que solamente tienen gozo cuando las cosas van bien. No, usted tiene que gozarse también en el momento de la adversidad. Por eso el apóstol Santiago aconseja a la iglesia en la epístola de Santiago. Le dice que tenían que tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Sumo gozo es un gozo superior. Pero Santiago dice que si alguno está falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Eso dice el apóstol Santiago. ¿Qué tiene que ver sabiduría aquí con proceso? ¿Qué tiene que ver aquí sabiduría con adversidad? ¿Qué tiene que ver aquí sabiduría con eso? Lo que pasa es que el término sabiduría que aparece ahí tiene que ver con la capacidad de entender el por qué y para qué de algo. Entonces Santiago dice, la razón por la que tú no te gozas en el proceso es porque tú no tienes sabiduría. ¿Qué implica? Que tú no tienes la capacidad de entender el propósito de ese proceso. Por eso tú no te gozas. Entonces él dice, lo que produce gozo en el Hijo de Dios es el hecho de conocer el propósito de la situación. Cuando conocemos el propósito de la situación, entonces lógicamente entendemos que esto no es al azar. Esto es propósito de Dios. Entonces, no hay forma de que usted se pueda gozar. No hay forma de que sus sentidos espirituales estén activos si usted no tiene sabiduría. Y no hay forma de que usted tenga sabiduría si usted no se calma, si usted no se relaja, si usted no busca la voluntad de Dios en esto. No hay forma factible, no hay manera. Entonces estuvimos trocando estos puntos en el video pasado con relación al peligro de la libertad. Dios no piensa como usted, Dios no piensa como yo. Dios es Dios, tiene sus planes, tiene sus proyectos, ¿verdad? Dios tiene sus intereses y créame, los intereses de Dios son para beneficiarlo a usted. Dios es Dios, Dios es Dios. Los intereses de Dios siempre serán para beneficiarlo a usted. Esa es la idea, ese es el propósito. Ese es el propósito, beneficiarlo a usted. Entonces, las adversidades tienen su propósito. Las adversidades tienen su razón de ser. Y no vamos a experimentar ciertas libertades porque simplemente querramos experimentarlas. Vamos a esperar a experimentar ciertas adversidades ciertas libertades, dependiendo de los niveles de conciencia que vayamos adquiriendo.
Para continuar el tema, vamos a volver a nuestra cita base que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, que dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Eso dice el Salmo 46. Este salmo, el salmista lo escribió después de que Dios le entregó ciertas victorias. Es importante resaltar lo que dice este salmo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros analizamos este salmo, nos damos cuenta de algo. David está diciendo que Dios tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad, el poder, la facultad de preservarnos en medio de una situación tal en que la misma tierra pueda ser removida. O sea, una isla pueda removerse de un lugar a otro, que un espacio de tierra pueda ser removida de un lugar a otro. Dice David: Dios ahí puede preservarnos. Aunque el mar se salga de su curso, Dios puede preservarnos. David está poniendo claramente a Dios en la condición que Él es todopoderoso. Pero aquí hay una pregunta que surge. Y la pregunta que surge es la siguiente: si Dios es tan poderoso para librarnos de una tormenta, si Dios es tan poderoso para preservarnos en medio de un terremoto, si Dios es tan poderoso para librarnos de una circunstancia en donde una isla pueda ser removida de un espacio a otro, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no nos evita el tener que pasar por ahí? Entonces, David está claramente presentando la naturaleza, esa naturaleza grandiosa del Señor, ese poder, ese señorío. David lo está presentando. Pero lo que yo quiero enfatizar es: si Dios es tan poderoso, si Dios es tan grande, si Dios es tan majestuoso, ¿por qué no nos evita pasar por ahí? Si tiene el poder para sacarnos del proceso, si tiene poder para estar con nosotros en medio de la tempestad, ¿por qué no nos evita la tempestad? ¿Por qué no nos excluye de esa situación? Esa es la pregunta que cabría aquí. Entonces, tenemos que entender que aquí David no está poniendo en tela de juicio el poder, la naturaleza de Dios. No, porque las pruebas no están diseñadas para Dios. Las pruebas no están diseñadas para calificar a Dios. Las pruebas están diseñadas para calificarte a ti y a mí. Los procesos están para probarnos a nosotros, no a Dios. Dios no puede ser probado. Dios es Dios. No puede ser probado. Entonces, lo que David está diciendo es que independientemente de que Dios tenga tanto poder, independientemente de que Dios tenga tanta grandeza, hay cosas que Dios no te las va a evitar. Hay cosas que Dios va a permitir que tú la pases. Hay cosas que Dios tiene que dejar que sus amas llama. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, tienen una razón de ser. Y Dios no las va a evitar. Porque si Dios las evitara, entonces su propósito, su razón de ser no se llevaría a cabo. Entonces, por eso Dios tiene que permitir, Dios tiene que dejar que sigan su curso, porque están para hacer un trabajo en nosotros.
están para hacer un trabajo, una obra en tu vida. Y lo que Dios diseñó para que haga esa labor, lo que Dios diseñó para que haga esa obra, lamentablemente Dios no te lo quitará. Dios. Y Él tiene el poder para liberarme. Él tiene el poder para libertarme. Pero claramente dice, aunque Él tenga el poder, no me evitará cruzar por ahí. No me evitará experimentar ciertas cosas. Y es curioso que el profeta Isaías, me parece, en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, él dice lo siguiente: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Curioso. Aquí el profeta Isaías está diciendo, Dios hablando, se dirige a Jacob y le dice: Jacob, yo soy tu creador. Pero se dirige a Israel diciéndole: yo soy tu formador. Aunque textualmente aquí en el contexto se está refiriendo a Israel como pueblo, se está refiriendo a Israel como pueblo, lo podemos tomar también como referencia a esto. Porque aunque Jacob es un individuo, Israel es el mismo individuo, porque de él se desprende el pueblo. Y podemos decir que Dios tomó a Jacob y lo formó para que se convirtiera en Israel. Pero para que Jacob se convirtiera en Israel, Jacob tuvo que pasar por ciertos escenarios. Jacob tuvo que pasar por ciertos procesos. Jacob tuvo que pasar por ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para convertirse en Israel. Entonces, Dios crea a Jacob, pero a Israel Dios lo forma. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a formar. Dios va a formar ese hombre que Él diseñó desde la eternidad. Dios va a formar a esa mujer que Él diseñó desde la eternidad. Y Él, lógicamente, ha trazado un camino, ha trazado un sendero para formar a ese hombre y a esa mujer que Él sabe que están dentro de ti. Sí. Ay. Y vuelvo a repetir, es por esta causa que tú tienes que cuidarte de las quejas. Es por esta causa que tú tienes que cuidarte de las palabras que tú expresas en medio del proceso. Porque Dios te ha puesto a caminar por un sendero. Déjate de estar mirando el sendero de Juan. Déjate de estar mirando el sendero de Pedro y enfócate en el sendero tuyo. Trata de entender el diseño tuyo. El diseño que Dios ha colocado en ti es diferente. El diseño que Dios ha puesto en ti es diferente. No compares tu sendero con el del otro. No compares tu diseño con el del otro. No, tu diseño es único. Aleluya. Oh, she, baranzo catara, leva shetara. Tu diseño es único. ¿Dónde está la turbación? ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde está el tormento? En el que tú estás comparando tu sendero con el del otro. Tú estás comparando tu camino con el del otro. No es el mismo camino. No es el mismo camino. No es el mismo propósito. No es el mismo sendero. No son los mismos planes. No es el mismo propósito. No es el mismo. Claramente Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías
que había amado a Jacob y que había desechado a Esaú. Pero dice el apóstol Pablo que ellos no habían hecho ni bien ni mal. ¿Qué significa eso? Que aunque eran hermanos, hijos de los mismos padres, tenían propósitos diferentes. Habían senderos diferentes, habían caminos diferentes. Entonces tú no puedes estar simplemente atento al camino del otro. Tú no puedes estar atento al sendero de otro. Tú no puedes estar atento al andar del otro. Enfócate en ti, en el destino, en el propósito que Dios te señaló a ti. Enfócate en eso. Enfócate en eso. Entonces el Señor le dice: yo te creé Jacob, pero yo formé a Israel. ¿Y cómo Dios lo formó? A través de los procesos. A través de los procesos. ¿Por qué se te está haciendo difícil salir de la situación? Porque no estás entendiendo. ¿Por qué se te está haciendo difícil salir de la situación? Porque no estás comprendiendo. No estás viendo las cosas desde la óptica de Dios. Estás viendo desde la óptica tuya. Y por eso no las puedes entender. Que Dios no puede ser entendido. Que Dios no puede. ¿Quién le dijo a usted que Dios no puede ser entendido? Claro que Dios puede ser entendido. Lo que pasa es que usted a la distancia no lo va a entender. Para usted poder entender a Dios tiene que acercarse. Si usted está a la distancia no lo va a entender. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Y de ahí es que parte que el apóstol dice: y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa eso? Que si el Espíritu de Dios lo escudriña todo y escudriña lo profundo de Dios, y Él está en nosotros, Él nos dará a conocer los misterios de Dios. Pero si tenemos esa cercanía, si estamos a distancia, lógicamente no lo vamos a poder entender. No vamos a poder entenderlo. Entonces, estas circunstancias son necesarias. Y la razón por la que no obtenemos gozo, la razón por la que no tenemos revelación, la razón por la que no aprendemos es porque nos ofuscamos. Relájese, tranquilícese, sea humilde ante la presencia del Señor y usted va a poder entender su propósito. Cada asignación tiene sus exigencias. Cada asignación tiene sus exigencias y también tiene su agenda. Cada asignación tiene sus exigencias y también tiene su agenda. Podemos observar claramente que en el libro en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, a la altura del versículo 10, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien asimismo todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Usted está entendiendo lo que significa eso? Dice que a Dios le convenía. ¿Qué le convenía a Dios? Le convenía perfeccionar a Jesús. ¿Cómo lo iba a perfeccionar? A través de aflicciones. O sea, que Jesús tenía que pasar ciertas aflicciones. Jesús tenía que experimentar ciertas circunstancias para poder estar listo. Jesús no estaba listo porque simplemente no tenía pecado. Jesús tenía que experimentar por lo que pasan los seres humanos, porque la agenda de Dios era una agenda para que Jesús aprendiera a ser un hombre. Jesús no tenía que aprender a ser espiritual. Jesús tenía que aprender a ser un hombre, porque Jesús lógicamente por su origen, su procedencia, lógicamente incontaminada, no tenía la necesidad de aprender a ser espiritual. Jesús tenía que aprender a ser un hombre. Esa fue la agenda que Dios le preparó. Una agenda de humanización. Una agenda para él humanizarse en todo el sentido de la palabra. ¿Y cómo es posible que Jesús vaya a llevar muchos hijos a la gloria y que se convirtiera en el sumo sacerdote de ellos y no los conozca?
Entonces Dios le dice, tú tienes que conocerlos. Conocerlos no solamente intelectualmente, tú tienes que experimentar lo que ellos experimentan. Y Dios le preparó una agenda a Jesús. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. ¿Qué significa eso? Completarlo. Él no estaba completo hasta que no experimentara la aflicción. Y la aflicción en sus distintos tipos de derivados. Dentro de la aflicción estaban distintos tipos de derivados. Estaba la soledad, estaba la agonía, estaba la traición, estaba el hambre, la desesperación, la persecución, la angustia. Todo eso estaba ahí en esa agenda. Por eso es que Judas era necesario entre los 12. Hay muchas personas que dicen que pudo haber sido Pedro que lo traicionara. Otros dicen que pudo haber sido otro. No, era Judas. Y Jesús escogió a Judas específicamente para esa labor. Jesús no estaba inventando con Judas. Él lo escogió sabiendo quién era Judas y sabiendo para qué lo estaba escogiendo. Porque era una agenda y él tenía que cumplir con esa agenda. Y el indicado para cumplir esa agenda era Judas. Esa parte de la traición. Esa parte no podía quedarse. Jesús tenía que ser traicionado. Jesús tenía que conocer la traición. ¿Por qué? Porque los seres humanos experimentan traición. Y Jesús tenía que lidiar con eso para poder entender a los traicionados. Entonces, cada asignación tiene su exigencia. Cada asignación tiene su exigencia. Perdón. Cada asignación tiene su exigencia. Y esas exigencias tienen una agenda por la cual usted tiene que pasar. Por la cual usted tiene que pasar. Usted no puede seguir resistiéndose. Usted no puede seguir resistiendo el propósito. Usted no puede seguir resistiendo el sendero por el cual Dios le ha puesto a caminar. Usted no puede seguir resistiendo la agenda de Dios para usted. No puede. Entonces, el salmista David dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, sí, pero en las tribulaciones. El profeta Isaías dice, Dios hablando por medio de él, cuando pase por las aguas, por los ríos y por el fuego. Nótese que claramente es específico. ¿Acaso las aguas, los ríos no es lo mismo? Cuando pase por el río, cuando pase por las aguas, ahí no es lo mismo. Los ríos tienen agua, pero nótese, es específico. Ríos, aguas. Y dice fuego. Son escenarios diferentes. Cuando pases por el río, va a haber un trabajo. Cuando pases por las aguas, habrá un trabajo. Pero cuando pases por el fuego, habrá un trabajo. El fuego tiene que hacer un trabajo en ti. El agua tiene que hacer un trabajo en ti. Y los ríos también tienen que hacer un trabajo en ti. Tienen que hacerlo. Y nótese que dice cuando pases, no dice si pasas. El profeta no dice si pasas por el fuego, yo estaré contigo. Si pasas por las aguas, no, dice cuando pases. ¿Qué implica? Que pasarás. Quieras o no, pasarás. Ahora, estas exigencias solo son para los llamados. Estas exigencias no son para todo el mundo. No, estas exigencias no son para todo el mundo. Dios le exige a los que Él llama. Dios no le exige a todo el mundo. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esa exigencia fue a Abraham. Dios no le dijo a Lot. Dios no le dijo a Taré. No. Dios le dijo a Abraham, sal tú sal. A ti yo te exijo que salgas. Porque tengo propósito contigo. Tengo planes contigo. Tengo cosas que hacer contigo y para ello te exijo que salgas. Entonces, hay exigencias que Dios le hace solamente a los que son llamados. Entonces, ciertos llamados tienen ciertas exigencias. Ciertos llamados tienen ciertas demandas. Dios te demanda porque eres llamado. Dios te exige porque eres llamado. Bienaventurados somos nosotros los que somos llamados. Eso es una bienaventuranza. Independientemente de la adversidad, independientemente de la dificultad, todo el que ha sido llamado por Dios es un bienaventurado. Porque son pocos los llamados.
son pocos. Pocos. ¿Por qué pocos? No en el sentido o en el contexto de que Dios no llame a muchos. Dios llama a muchos, pero no todos responden al llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dándote a entender a ti que aunque haya muchos que son llamados, no todos acuden al llamado, no todos responden. Bienaventurado el que responde al llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Yo les exijo a aquellos que yo llamé. Yo les exijo. Entonces, cuando nosotros analizamos, vemos que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero hubieron 3 exigencias que el rey no le hizo a Abraham, que no aparecen textualmente así. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 4, revela estas 3 exigencias. El rey no le hizo 3 exigencias a Abraham, las cuales fueron: número 1, tienes que creer que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Número 2, tienes que creer que Dios es capaz de traer a la existencia cosas de la nada. Número 3, tienes que creer que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Hasta que Abraham no creyó estas tres cosas, hasta que Abraham no cumplió con estas 3 exigencias, Abraham no estaba preparado. ¿Por qué? Porque el rey no lo estaba calificando. A través de las circunstancias que tú estás experimentando, el rey no te está calificando, el rey no te está evaluando. ¿Para qué? Para poder llevarte al propósito. Usted no ve que Abraham nunca pudo experimentar la promesa hasta que no se fue Lot. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Lot se separó de Abraham, Dios le dijo: ahora alza los ojos y mira. Dios no le dijo a Abraham que alzara los ojos antes. Estaba en la tierra, pero no la veía. Estaba en la tierra, pero no podía gustarla de la manera en la que Dios quería que la gustara. Y solo cuando Lot se separó de él, entonces Dios le dice: ahora alza los ojos y mira. ¿Por qué? Porque era una exigencia: sal sin tu parentela. Y aunque estaba en la tierra, no podía verla, porque no había cumplido con la totalidad de la exigencia de Dios. Entonces, hay cosas que están frente a nosotros y no las veremos. Hay cosas que están en la mano de nosotros y no las podremos disfrutar. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con la totalidad de las exigencias del reino. No hemos cumplido con la totalidad de las exigencias del reino. 3 cosas le exigió el reino. Cree que Dios es capaz de cumplir lo que promete. 2, cree que Dios es capaz de traer a la existencia cosas de la nada. 3, cree que Dios es capaz de resucitar a los muertos. ¿Y qué usted cree? ¿Que si Dios le exigió a Abraham, a usted no le exigirá? ¿Qué usted cree? ¿Que si Dios le exigió a Moisés, a usted no le exigirá? Dios a todo el que llama le exige. Por eso dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho entonces se le exigirá. Si Dios me da mucho, me va a exigir mucho. Si Dios me da poco, me va a exigir poco. Dice: al que mucho se le da, entonces a ese se le exige. Entonces, cada asignación tiene sus exigencias. Y esas exigencias pasan por un proceso de calificación, en donde somos calificados para ser aptos, para ser aprobados, para el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que comprender esto. Esto no es una fantasía. Esto no es un cuento de camino. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto va más allá de ti. Esto va más allá de mí. Esto va más allá de las circunstancias. Esto va más allá. Esto es serio. Bienaventurado tú que Dios te llamó. Bienaventurada tú que Dios te llamó. Cumple con lo que Dios te está demandando. Cumple con eso. Cumple con eso. Porque si no cumplimos con las demandas de Dios, entonces no tendremos
acceso. No seremos aprobados. No seremos aprobados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 44 al 46, aparecen dos parábolas. Estas parábolas que aparecen entre el versículo 44 y 46 tienen un común denominador. Y vamos a explicar el común denominador que tienen. Curiosamente, la primera parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una de buen precio o una perla de gran importancia, fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Pero también dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre halla. Y dice que después de haber hallado ese tesoro, lo escondió. Y después de haberlo escondido, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo completo. Estas dos parábolas representan a los dos pueblos. La primera parábola representa a los hijos de Israel, pueblo de Israel. Y la segunda parábola representa a los gentiles. ¿Por qué digo que representa a los dos pueblos? Sí, el pueblo de Israel que buscaba y los gentiles que no buscaban. Y es por eso que podemos notar en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, en donde el profeta explica esto. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. O sea, el tesoro escondido que un hombre halló, dice que el hombre lo encontró. No dice que estaba buscando tesoros. Dice que fue que lo encontró. Pero no era que él estaba buscando eso. Dice que lo encontró sin buscarlo. Es lo mismo que el Señor dice. Fui hallado por los que no me buscaban. Dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y luego dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Que es el primero que encuentra la perla. Entonces estas dos parábolas representan a los dos pueblos. Pero curiosamente, cuando el mercader encuentra la perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Curiosamente, cuando este hombre encuentra el tesoro escondido en el campo, va y vende todo lo que tiene y compra el campo completo. Compró el campo completo. Y yo me preguntaría, y esta pregunta nos surgiría: ¿cómo es posible que un hombre encuentre un tesoro? ¿Cómo es posible que un hombre encuentre algo de gran valor y vuelva y lo esconda otra vez? Porque lógicamente, si usted se encuentra algo y usted se lo lleva, usted no lo esconde otra vez. Pero dice la Biblia que este hombre encontró este tesoro escondido en ese campo y lo escondió. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo completo. Yo me imagino que cuando este hombre va y vende todo lo que tiene para comprar un campo que tal vez o quizás, ¿verdad?, no era muy grande o no era tal vez fructífero o lo que fuera, la gente lo cuestionó. La gente lo cuestionó por cuanto este hombre está vendiendo todo. Él no está vendiendo una cosa y dejando otra, no. Dice que lo vendió todo y fue y compró ese campo. La pregunta sería, ¿por qué este hombre escondió el tesoro? ¿Por qué no se lo llevó para su casa? Y la respuesta es sencilla. Él no se lo llevó para su casa porque
el campo no era de él. Y si él se llevaba ese tesoro a su casa, lo iban a cuestionar. ¿Y cuál sería el cuestionamiento? Tú tomaste para ti algo por lo cual tú no pagaste. ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo que el reino tiene su precio. Tanto los judíos como los gentiles tienen que pagar el mismo precio. ¿Y cuál es la demanda? La entrega de todo. Es el común denominador. El que buscaba las perlas lo vendió todo y compró. El que no buscaba, pero que encontró el tesoro, tuvo que ir y venderlo todo y comprar también. ¿Qué implica? El reino tiene su precio y el costo es todo. El costo es todo. Muchos de nosotros no queremos cumplir con las exigencias. Muchos de nosotros estamos huyendo. Muchos de nosotros estamos desistiendo. Si no pagamos el precio, no podemos obtener, no podemos ser aprobados. Cada unción tiene sus, escuche, las asignaciones tienen sus exigencias, la unción tiene sus exigencias. Por eso la unción no puede ser imitada. La unción no se imita. Las asignaciones no se imitan. Todo aquel que intente imitar una asignación va a pagar las consecuencias. Porque las asignaciones no se imitan. Las asignaciones no se usurpan. Usted no puede usurpar una asignación para la cual usted no fue prácticamente diseñado. Cuando nosotros analizamos las escrituras, nos damos cuenta que en el Evangelio de Lucas, Jesús hablando, el evangelista Lucas dice que Jesús entró a la sinagoga como de costumbre y abrió el libro del profeta Isaías y encontró en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesús empezó a especificar para qué lo habían ungido. Ahora bien, el término unción aquí tiene que ver con aprobación. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha aprobado. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Qué significa? Que el único que estaba autorizado a hablar del reino era Jesús. Nadie más podía hablar del reino. Jesús era el único autorizado a hablar del reino. Y a quienes él autorizó. Jesús fue ungido para hablar, para predicar del reino de Dios. Y como él fue ungido para predicar y hablar del reino de Dios, entendía el reino, comprendía el reino y podía impartir del reino. Por eso tomó a 12 y le impartió y le dijo: prediquen ustedes del reino. Solo así ellos podían predicar, porque fueron autorizados para eso. Nadie que no fuera autorizado para predicar del reino podía hacerlo. Yo le estoy diciendo a usted que hay muchas personas que están hablando cosas para las cuales no fueron autorizados. Entonces no es cuestión de que yo hable lo que yo quiera. No es cuestión de que yo hable lo que está en el tapete. No es cuestión de que yo hable intentando imitar a Juan o intentando imitar a Pedro. No, las asignaciones no se usurpan. Las asignaciones no se imitan. Eso no se imita. Eso tiene especificaciones, tiene diseños. Usted no puede imitar una asignación. Usted no puede imitar. Eso no se imita. Entonces, porque a mí me funcionó usar el zapato, porque a Juan le funcionó usar la corbata, no significa que a Pedro le va a funcionar eso. Cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su asignación. Eso no se imita, eso no se usurpa. Entonces Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. O sea, yo fui aprobado por Dios para. ¿Para qué? Para predicar del reino. Usted no puede hablar de cosas para las cuales usted no fue asignado. Usted no puede predicar de cosas para las cuales usted no fue asignado. Y es por eso que hay gente que tiene problemas.
hable cosas para las cuales usted fue asignado. Usted fue llamado, a usted se le va a dar el mensaje para que va acorde con su llamado. Yo no tengo que predicar lo que a fulano le va bien, se le ve bien. Yo tengo que predicar lo que el reino a mí me asignó a predicar. Yo tengo que hablar lo que el reino me asignó a mí a hablar. Porque Jesús dice, yo fui aprobado para predicar buenas nuevas a los pobres. Para eso fui ungido. O sea, a mí se me ungió y esa unción tiene especificaciones. Dentro de esas especificaciones está el mensaje que yo tengo que predicar. Está el mensaje, está la palabra y está toda la manifestación que requiere esa palabra. Esto no es cuestión de que yo quiero o dejo de querer. Esto es cuestión de propósito. Por eso dice el apóstol Pablo que esto no depende del que quiere ni del que se apresura, ni de mucho menos del que corre. Esto depende de Dios que tiene misericordia. Y Él es el que asigna. Cuando Datán, cuando Coré, cuando Abiram intentaron usurpar el puesto de Moisés, perecieron. Porque Dios es problemático con eso. Dios tiene problema con eso. Todo el que quiera usurpar una asignación tendrá problema con Dios. Todo el que intente usurpar una asignación tendrá problema con Dios. Usted no está de acuerdo con su pastor. Gloria a Dios que usted no esté de acuerdo. Que Dios le dio a usted una visión. Pero mientras usted esté ahí, tiene que someterse a la visión de ese pastor. Porque Dios lo colocó a él ahí. Que usted tenga más capacidad. Gloria a Dios que usted tiene más capacidad, pero Él es su pastor. Y mientras usted esté ahí, tiene que someterse a la autoridad de su pastor. Que usted tiene una visión diferente. Gloria a Dios que usted tiene una visión diferente. Espere que Dios a usted lo asigne. Y cuando Dios lo asigne, entonces dé a luz su visión. Pero mientras usted esté ahí, no intente imponer la visión suya. No intente imponer la óptica suya. No, respete la autoridad que está ahí. Respete el manto, respete la asignación que ha sido puesta sobre usted. Cuando le llegue el turno suyo, dé a luz a su visión. Cuando le llegue el turno suyo, dé a luz a los proyectos que Dios ha puesto en su corazón. Pero es cuando le llegue el turno suyo. Mientras tanto, sométase a la autoridad que te están calificando. ¿Tú crees que Dios no sabe el potencial que tú tienes? Dios lo sabe, pero te está calificando. Te está calificando para ver cómo tú te manejas. Para ver cómo tú respetas, si tú respetas a tus líderes. Para ver el nivel de humildad que tú tienes. Dios te está calificando. Entonces hay personas que no entienden que Dios los está evaluando. Dios los está evaluando. Entonces, ¿cómo Dios puede llevarte a más? Si tú no eres humilde, ¿cómo puede Dios llevarte a más? Si no eres sencillo. Dios nos califica. Dios nos califica en todo. En todo Dios nos está calificando. Entonces, hay muchas personas que en su casa se comen 2 libras de arroz. O sea, la cantidad de personas que están ahí pueden consumir 2 libras de arroz. Y ellos cocinan 20 libras de arroz. Y usted creerá que para dárselo al pueblo. No, eso es para desperdiciarlo. Y si tú no eres capaz de manejar un saquito de arroz de 25 libras, tú vas a poder manejar. ¿Qué tú crees que Dios te va a dar? Tú no eres capaz de manejar un saquito de arroz de 25 libras. Que si son 2 libras que se consumen, ¿verdad? Esas 2 libras, esos 25 libras, lógicamente tienen que tener un tiempo específico. A no ser que Dios te toque y tú bendigas a alguien. Pero no, esas 25 libras de arroz se te van en 2 días. ¿Por qué? Porque tú agarras y desperdicias la comida. Entonces, si tú no tienes la capacidad de administrar cosas sencillas de esta vida, Dios te va a entregar las cosas espirituales. Entonces, Dios te está calificando. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día.